vecinos decidieron que la familia Carrasco puede comprar casa aquí en nuestro condominio. Solo espero que esto no tenga nada que ver con nuestro negocio. ¿Te comportaste como un cara? Vas a aprender a respetar a un macho. Pienso ayudar a todos mis hijos. ¿Hasta Antonio? Te amo. Te amo. No renunciaré a la tregua. Repíteme otra vez lo que me dijiste. Necesito volver a escucharlo. Que te amo. Te amo. Te amo. Desnudo estoy, persiguiendo una razón para quedarme en tu piel, bebiendo de la tentación. La verdad que hoy fue un día muy intenso, pero me siento feliz. Aunque me da un poquito de lástima que Patricia estuviera allí. Ella no tiene la culpa de tener una madre tan abusiva. Antonio debe haberse mortificado mucho por ella. Me imagino que sí. Y te digo algo más. Después de conocer a la señora Teresa Cristina Palmer y ver todo lo que es capaz de hacer, entiendo por qué Antonio hizo todo lo que hizo. A ver, Amalia, no trates de justificar lo injustificable. ¿Y quién es ahora? ¿Ya se acabó la fiesta? No te preocupes, yo abro. A ver, estoy mirando. Ay, perdón, doña Griselda, no sabía que estaba aquí. Felicidades por la nueva casa. Gracias, gracias. Cuando ya nos hayamos mudado para allá, podrás seguir visitando a Amalia. Eso sí, yo siempre voy a estar mirando, pendiente de que no hayan demasiados amapuches y besuqueos ahí en la puerta de la casa, porque a mí me da vergüenza. Mira, madre, voy a salir a dar una vuelta con mi novio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso sí, recuerda llegar a una hora decente a la casa. No por el hecho de que ahora sea una mujer rica, pienses que voy a olvidar las reglas que hay aquí. Sí, doña Griselda. Permiso. Bien pueda. Con cuidado, que siempre miro. Adiós. Muchísimas gracias, Renaldo, por darnos una mesa en el último momento. Siempre es un placer recibirte, Esther. A ti y a tus amigas. Bueno, para la doctora Alba, ya tiene gusto de conocerla. Sí, cómo no. Pero a ti no. Ella es Beatriz, es cuñada de Alba y amiga. Qué gusto conocerte. Bueno, espero que disfruten la comida. Ahora les mando el servicio, ¿sí? Con permiso. Gracias. Gracias. Qué hombre más guapo, Esther. Sí, y no nada más es un hombre guapo, sino además es un tipazo. Y es un gran chef. Ya lo van a comprobar. Gracias. Juan Pablo y yo... Él y yo comíamos aquí por lo menos una vez a la semana. ¿Me disculpan? Ahora vuelvo. Esther está sufriendo tanto con la separación de su marido. Por lo visto no estás en casa. O, como sabes que soy yo, no me quieres contestar. Bueno, igual, solo llamaba para decirte que vine a cenar con Alba y con Beatriz al Gourmet Palmer. Y que hoy también me voy a quedar a dormir en casa de Alba porque mañana me voy con ella al consultorio. Bueno, eso era todo. Que estés muy bien. Ya que Mahoma apagó su celular, pues la montaña viene a ver a Mahoma personalmente. ¿Sabes que estoy harto de vivir en un hotel? Para mí tiene sus ventajas. No tenemos que limpiar. Bueno, pues a mí igual me cansa. Pues a mí me encanta. ¿Lo puedes creer? Bueno, pues disfrútalo mientras puedas. Porque después que derrote a Muralla, lo primero que voy a hacer es comprarme una big house. Para mi guapa, ¿oíste?
Bueno, no sé, lo voy a pensar. ¿Por qué no me das un beso decente, ah? No, después. ¿Qué te pasa, Bárbara? Me quedé muy preocupada allá en el entrenamiento. ¿Otra vez con eso? Relájate, baby. El dolor desapareció. Estoy como nuevo. Te lo dije más de 1000 veces. Aún así, es mejor que veas otro médico. Ay, ya basta. Nada de médicos. No se hable más del caso. Yo solo creo... Bueno, ya se acabó, Bárbara. No es prohibido hablar de ese tema, ¿estamos? Maldición. Esto no me puede estar pasando a mí. Relájate. Oye, yo no soy una loca que se la va a pasar persiguiéndote toda la vida, ¿eh? Eso no es lo que parece. Ay, bueno. Mis motivos esta noche de venir aquí tienen que ver con los deseos del cuerpo, no del espíritu. No me digas. Sí, te digo. Así que vengo a prepararte tu cena. Mi cena. Vaya. ¿Puedo pasar a la cocina? Ahora sí me está sorprendiendo, por supuesto. Ya está. Permiso. Ay. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Ahora no puedo ir al baño sin que te supongas lo peor. Deja de estar rabioso conmigo, que simplemente me preocupo por ti. Pues ya deja de preocuparte, que me estás ahogando. Es que mejor me voy a dormir, quiero descansar. Mañana será un día duro de entrenamiento. Cómo me hubiese gustado ver a doña Griselda cantarle las 4 verdades a esos ricachones engreídos. Y hay algo más que no te hemos contado. La Griselida no solamente le cantó las 40, también le dio sus meros catorrazos. ¡No! ¿Sí? ¿Agarró a golpes a la bruja Palmer? Sí. Bueno, en realidad la única que daba golpes es mi mamá. La otra no acertó ninguno. Yo debo confesar algo, que el puñetazo que más disfruté fue el que le dieron la jeta al reinaldete ese Palmer. ¡No! Sí. No, pero ese no cuenta, no fue adrede. ¿Cómo no? Claro que cuenta. Fue con todo conocimiento de causa y con merititas ganas de hacerlo, con todas las intenciones de hacérselo. Por eso fue que la contienda acabó tan pronto, porque a mí me picaban los puños para darle un par de golpes a ese fulanete. Ay, a ver, ¿y qué tiene usted en contra de ese señor tan simpático, tan guapo? ¿Guapo yo? No. Tengo más de una razón para que me caiga gordo. Y más le vale que mantenga su distancia con mi Griseldita, porque si no se le va a aparecer el meritito tigre de Santa Julia. Y ya me voy porque ya me cayeron gordos. Quique, ¿de verdad Gabriel tiene razones para estar celoso? Gabriel se toma muchas atribuciones que no le corresponden. Espagueti a la putanesca. Es una salsa típica italiana. En cuanto al nombre, los historiadores cuentan que no tiene mucho sentido, pero bueno, hay varias versiones. ¿Hay muchas versiones? Sí. La leyenda del origen es aún más interesante que los hechos. Más pícara, más picante, putanesca. Más tarde te cuento los detalles. O sea que tú crees que va a haber un más tarde. No, no creo. Estoy segura. Bueno, entonces en ese caso yo creo que va a ser mejor que Ay, ya, dejemos... ya, Juan Pablo, porfa. Deja de actuar como un niño asustado, como un niño pequeño, por favor. Además, tienes una pasta deliciosa enfrente y una mujer hambrienta. Muy hambrienta. Así que, por favor, comamos. Está bien. A ver. ¿Qué te parece? Vamos a ver esto. A ver. Muy bien. Ah, ¿sí? Muy sabrosa. ¿Te gustó? Y espérate a que pruebes el postre, que es mi especialidad. Más tarde.
pude haber esperado hasta mañana para hablar contigo, pero sé que igual me ibas a salir con alguna grosería. ¿Viniste hasta acá para decirme que soy una grosera? No sé en qué momento hice algo que te molestó, pero vamos a empezar de nuevo. Yo necesito hablar contigo. No puedo imaginar que tendrías tú que hablar conmigo. Es sobre este malestar que hay entre nosotros dos. ¿Qué? No hay malestar ni bienestar entre nosotros dos. No existe nada. Ese atrevimiento, buscarte para hablar. Para decirte que no soy un monstruo. ¡Lo eres! ¡Eres un maníaco sexual! Bueno, está bien. Igual me has visto con una que otra chica por ahí. ¿Con una que otra? Bueno, un poco más que eso. Varias. Decenas. Solo que ellas no tienen ninguna importancia para mí. Paloma, mírame. En el fondo, yo soy un hombre tímido. Detente. Eres ridículo. Eso sí. Y si no llegas a ser un monstruo, por lo menos eres un cliché ambulante. Creo que tienes una impresión muy equivocada de mí. Equivocado estás tú si piensas que voy a quedarme para escucharte. Tengo mucho trabajo con las cuentas de la posada. Bueno, podemos seguir esta conversación un poco más tarde sobre un cafecito o lo que sea. Ni cafecito ni lo que sea, señor. Hazme el favor y vete. Paloma. No tengo tiempo para perderlo con tus palabritas de seductor barato. Eres arrogante, ¿no? Sí, lo soy. Adiós. Basta de tu obsesión con Griselda. No es una obsesión, Reinaldo. Es un mal presentimiento, algo que proviene de lo más profundo de mi corazón. Aquella no es una mujer. La bigotuda es una entidad, un ente, un espíritu que bajó a esta tierra para destruir nuestras vidas, mi amor. Ella es el horror que me persigue y me quiere destruir, A ver, ¿lo que me estás diciendo me lo estás diciendo en serio? Muy en serio, te lo estoy diciendo, Reinaldo, muy en serio. Sí, definitivamente vas a necesitar un terapeuta urgente. Yo no estoy loca, Reinaldo, no estoy loca. Yo pensé que lo que sentías por Griselda era un profundo desprecio, pero me doy cuenta que lo que sientes por ella es miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo por qué? Porque ella está al otro lado cuando me miro en el espejo y está ahí en el fondo del espejo mirándome, riéndose de mí. ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que una de nosotras va a tener que desaparecer para que la otra continúe viva.